Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Amén. Ya nos mencionaba Mari al principio que en la liturgia del tiempo de Pascua, estrictamente hablando, la solemnidad de la Ascensión del Señor se celebra el jueves, porque son 40 días después de Pascua. Dice el Evangelio que Jesús se les apareció a sus discípulos por 40 días. Es un número de días interesante. ¿Se acuerdan qué significaba 40 en los números? También estuvo Jesús 40 días en el desierto y el pueblo de Israel 40 años en el desierto, ¿sí? Y el diluvio duró 40 días y 40 noches, ¿sí? Pero ¿por qué todos son 40? ¿Se acuerdan? La diferencia entre 40 y 3 y medio. ¿3 y medio era algo? Una duración pequeña. ¿Y 40? Mucho, exacto. Es una duración larga. Lo que quiere decir es se les apareció Jesús por mucho tiempo. No necesariamente 40 días, pero dice 40 días, entonces nosotros lo celebramos 40 días. Pero aquí el Evangelio nos está dando la clave de que Jesús realmente no se va. Porque si se aparece por 40 días quiere decir que se aparece o que se hace presente en medio de sus discípulos por mucho tiempo, por una larga duración. Esa es la idea. Porque Jesús desde antes de la pasión, como decíamos en el Evangelio de hace ratito, les anuncia a sus discípulos: la manera en que yo estoy con ustedes va a cambiar. A lo mejor ustedes se confunden, a lo mejor a ustedes les da tristeza un poquito porque van a ver como si ya no me van a ver. Van a pensar como que me voy, pero no me voy. Porque va a venir a ustedes el Espíritu de la verdad. Y entonces sí van a ser testigos. Y entonces su alegría va a ser plena. Y si ustedes me ven hacer cosas grandes a mí, ustedes las van a hacer más grandes, porque el Espíritu va a estar con ustedes. ¿Se acuerdan cuando en Adviento y Navidad leemos aquella profecía de Isaías que dice: aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Aquí, a mi lado, a la par. Pero esa manera de Jesús de estar conmigo tiene que ceder su lugar a otra manera. Por eso Jesús usa ese recurso didáctico de decir: ¿me ven? Ok, entonces me voy a ir al cielo para que ya no me vean. Para que se liberen de esta conexión que tienen con el verme a su lado. Necesito que ustedes dejen de depender de verme a su lado para saber que yo estoy con ustedes. Por eso Jesús se va. No porque nos abandone, sino porque Jesús va a cambiar la manera en que está con nosotros. Porque ahora viene el Espíritu. Y el Espíritu es Dios. Y el Espíritu es Dios dentro de nosotros. Ya no nada más con nosotros, sino dentro de nosotros. El Padre es Dios para nosotros. El Hijo es Dios con nosotros. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Entonces ahora la presencia de Jesús es más intensa, más activa. Se queda con nosotros en su Espíritu y en la Eucaristía. Pero la Eucaristía también va adentro de nosotros. Porque es una unión total, íntima. Ya no hay ni siquiera el aire que nos separa o que nos separaba cuando Jesús caminaba a nuestro lado. Ahora Jesús está dentro. ¿Sí? Para eso usa Jesús ese recurso de la ascensión. No para decir ahí se ven, sino para decir ya no dependan de verme. ¿Sí?
esta etapa ya se terminó. Ahora viene la nueva. Ahora viene la definitiva, cuando el Espíritu está en ustedes. Porque cuando se va Jesús, dice, bueno, ahora sigue el trabajo, ¿verdad? Yo ya hice mi parte, pero ahora ustedes van a hacer su parte. Y el evangelio de este domingo, que es el evangelio de la ascensión, este año la tomamos de San Mateo, Mateo 28, del 16 al 20, dice, por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Entonces, precisamente cuando Jesús iba a empezar a levantar para irse al cielo, Jesús les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta que se acaben los días. Como que dos cosas contrarias, ¿verdad? O sea, como que me voy pero me quedo. Es por eso. Aquí en el Evangelio de Mateo, Mateo no incluye esa parte. Nomás incluye la gran comisión. Vayan y enseñen. Y bauticen. Las dos cosas son importantes, enseñar y bautizar. El compartir la fe, no nada más con la palabra, no nada más con el ejemplo, sino con los signos sacramentales que el Señor nos dejó. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, las órdenes sagradas y el matrimonio. Mateo no lo menciona, pero Lucas sí. Hay una condición antes de que los discípulos puedan ir a cumplir esta gran encomienda. Vamos a leer la versión de Lucas. Es Lucas 24, del 44 al 53. Lucas 24, del 44 al 53. Dice, Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Hasta aquí es más o menos la misma versión de Mateo, pero Lucas agrega un detalle. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y se fue elevando al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Entonces Jesús los manda, pero les dice, espérense tantito. No se vayan ahorita, se van a ir, pero espérense a que mi Padre cumpla su promesa. Porque yo les voy a mandar lo que Él prometió. Y sabemos que lo que Jesús les estaba diciendo se refería al Espíritu Santo, que viene sobre los apóstoles el día de Pentecostés, 10 días después de esto. Si Jesús asciende al cielo a los 40 días de la resurrección, Pentecostés, que quiere decir 50, pues son 50 días, entonces 10 días después viene el Espíritu Santo, 10 días después de la ascensión, viene el Espíritu Santo. Y entonces sí, a trabajar. Entonces sí, a cumplir la gran comisión de Jesús, vayan por todas las naciones.
Ese mismo día Pedro se levantó y les habló a todos y les proclamó a Jesús muerto y resucitado, precisamente proclamándoles la fe y la conversión, como dice aquí. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, la iglesia comenzó su misión, a partir del día de Pentecostés. Una misión en la que todavía estamos, y que está dirigida por la acción del Espíritu Santo. Escuchen esta pasaje de los Hechos de los Apóstoles, es capítulo 13, versos del 1 al 3. Es muy interesante porque pasa algo muy particular. Pongan atención. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para la que yo los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Fíjense lo que pasa, están celebrando el culto del Señor, y cuando estaban celebrando el culto del Señor, el Espíritu Santo les habla. Yo no creo que el Espíritu Santo sea maleducado, porque cuando yo le estoy hablando a alguien y otra persona viene e interrumpe, pues es de mala educación, ¿verdad? Entonces, pero eso no fue lo que pasó. Ellos estaban celebrando el culto del Señor y el Espíritu Santo, que es el Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor, les dijo: sepárenme a estos dos para la misión que yo les he encomendado. Lo hicieron, les impusieron las manos y los mandaron. ¿Quién los mandó? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero aquí dice que fueron los que estaban ahí. Ellos obedecieron al Espíritu. Exacto. Los dos. El Espíritu envía, pero envía por medio de la iglesia. El Espíritu actúa, pero nunca sin la iglesia. Nunca sin la comunidad. Es que a mí el Espíritu me dijo que en lugar de venir a la iglesia me fuera allá por allá a hacer mi relajo en otro. Ese no es el Espíritu Santo. A lo mejor sí un Espíritu te habló, pero no era el Espíritu Santo. A lo mejor era el espíritu del toque que te estabas dando, o a lo mejor era el espíritu, no sé. No sé. Pero el Espíritu de Dios no era, porque si el Espíritu de Dios te manda a hacer otra cosa que no sea en la iglesia, ese no es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos vemos por ahí? Es que yo soy predicador católico. Ah, sí. ¿Y quién te envió? Porque a los predicadores católicos los envía el Espíritu Santo por medio de la iglesia y de la autoridad de la iglesia. No, es que yo estudié la Biblia y entonces ahora ya soy predicador católico. Actúa junto con la iglesia. Ahorita lo que eres merolico. O sea, ve con el obispo a que te autorice a predicar y entonces... ¿Y los que salen predicando en el celular? Igual. Y ahí hay una complicación mayor, porque a lo mejor tienen permiso de hacer eso en su diócesis, si vienen de México, si vienen de Colombia, si vienen de Venezuela. A lo mejor tienen permiso de hacer las cosas allá, pero eso no significa que tienen permiso de hacer las cosas aquí. La Iglesia Católica no tiene nada más un obispo, la Iglesia Católica tiene un obispo en cada lugar. Aquí nuestro obispo es el arzobispo José Gómez, y él es el que tiene la autoridad para dar facultades para ejercer el ministerio. Entonces, si esta persona que estamos viendo en el YouTube tiene facultades allá en su diócesis en
Latinoamérica, pero no tiene facultades aquí, pues lo que él diga no tiene autoridad aquí. Pero toda la gente los mira y los escucha. Sí, ese es un problema. Pero fíjate, Memo, por eso venimos aquí también, porque tenemos que aprender que también el Espíritu Santo da discernimiento y saber qué cosa viene de Dios, qué cosa está bien, qué cosa nos conviene seguir y qué cosa no es de Dios. Por eso también en la palabra de Dios se dice, y por eso el Espíritu Santo es importante que oremos y que le pidamos, Señor, esto me gusta, esto está interesante, es tuyo, viene de ti, ay, enséñamelo, ilumínamelo. Sobre todo en este grupo de oración tenemos que aprender a discernir esas cosas. Exactamente, y un componente del discernimiento es la comunión con la iglesia, la comunión con la iglesia. No con el padrecito del YouTube, porque él es un miembro de la iglesia, a lo mejor no, porque yo no lo conozco, pero a lo mejor vamos a concederle el beneficio de la duda. Él es un miembro de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia somos todos. Pero sí, precisamente todo el mundo los ve y todo el mundo les hace caso, por eso tenemos gente que se arrodilla para comulgar, por eso tenemos gente que usa el velo para taparse la cabeza en la iglesia, porque todas esas cosas no se hacen aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Pues mira, yo pienso que eso es cosa de uno. Yo por muchas razones me tapo la cabeza, a veces no todas las veces, porque estoy vieja, porque estoy calva, porque no me peiné, porque otro, pero me siento bien y yo pienso que eso ni a nadie le molesta, ni a nadie le afecta, es cosa personal, Sí. yo pienso en eso. Y si hay personas que lo han hecho durante toda su vida, pues no tiene nada de malo que lo sigan haciendo. A lo que me refiero yo es gente que nunca antes lo había hecho y ahora lo empieza a hacer, porque no es porque tengan una razón práctica, es porque les hace sentir un puntito más que los demás. Yo soy un poquito más santa que tú porque yo uso el velo y tú no. Una pregunta, entonces los padres, por ejemplo, que vienen de Colombia a predicar como en un retiro y que traen como cosas como ¿cómo se dice cuando ¿Es una intercesión? no, cuando una cosa como un aceite? No, son los una- sacramentales. Ajá. A veces venden los sacramentales que las Ajá, lo que, por que ejemplo, cosas. cuando dice, lo voy a exorcizar, ¿no? Exorcizando. Exorcizar, que es como decir que es creer, porque ellos traen No. cosas. No, esas son puras mentiras. Para empezar, tú no puedes exorcizar un aceite o exorcizar un agua o exorcizar un pedazo de tela, porque esas cosas no tienen el demonio adentro. No. Entonces, si alguien te vende agua bendita exorcizada, Una mentira. te está viendo la cara. Eso sí pienso yo que estando bendita, tanto estado la pila, yo vengo y Ven llevo mi aquí, botella de agua de ahí exacto. la pila, ya sé que Pues está sí, porque bendita. yo siento que si tu fe que tienes, aunque sea donde vamos, a la misa, a la oración, Dios está ahí. Sí. El Espíritu Santo está ahí, Sí, donde se hace la reunión correcto, espiritual. correcto. No nomás porque Él es exorcizador, ¿cómo es eso? Exorcizado. Exorcista. Él tiene nada más el poder de bendecir y exorcizar y todo eso. O sea, Bueno, si es sacerdote tiene facultades para bendecir, pero esa práctica de exorcizar un objeto es algo que la iglesia no hace. como tienes que tenerlo exorcizado por Él, porque Él viene de por allá y trae como, te ve lo que tienes que tener. Pues, exorcizado. si viene de por allá, hay que preguntar, ¿tendrá facultades por aquí o nada más por allá? Porque yo les aseguro que una persona que viene aquí a la Arquidiócesis de Los Ángeles a vender agua o aceite bendito exorcizado no tiene facultades de hacer eso, porque aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles no tenemos esas supersticiones y no tenemos y no queremos promover esos engaños que nada más buscan quitar el dinero a la gente vendiéndoles algo que tienen ya en su casa. Levante la mano quien tiene una botella de aceite en su casa.
De aceite de cuál? De aceite, aceite. De aceite sí, pero... Sí, levanten la mano quien tiene agua en su casa. Todos. O sí, todos, ¿verdad? Entonces ya tienen eso en su casa. ¿Por qué se lo van a ir a comprar al padrecito? Mema, pero los padres exorcistas sí hay en las arquidiócesis. ¿Tienen algún padre exorcista o...? Algunas arquidiócesis tienen padres designados como exorcistas, otras no. No. Pero todos los exorcismos, todos, sin excepción, tiene que autorizarlos el obispo. Un sacerdote por su propia autoridad no puede administrar un exorcismo. Un exorcismo solemne. Un exorcismo menor, acuérdense, el Padre Nuestro es un exorcismo porque termina con líbranos del mal. Cualquier oración que pida protección contra el mal o liberación contra el mal es un exorcismo. Esa es la definición de un exorcismo. Entonces hay exorcismos simples como el Padre Nuestro y hay o la oración de San Miguel Arcángel o exorcismos solemnes, que sí es toda una liturgia, ¿verdad? Como desafortunadamente vemos tanto en las películas. Pero solamente el obispo tiene la autorización, la facultad, la autoridad de autorizar un exorcismo. Y esa no la puede delegar, tiene que ser él el que lo haga. Y en los años que yo llevo de ministerio, que ya son más de 30, nunca he sabido de ningún exorcismo autorizado, ni en Guadalajara ni aquí. Yo pensé que eran más seguidos. No. Porque vuelvo a lo mismo, la iglesia no quiere caer en supersticiones y en echarle toda la culpa de todos los males del mundo al diablo. ¿Verdad? No estoy diciendo que el diablo no exista. Ese es otro asunto diferente, ese es otro tema para otro día. Lo que estoy diciendo es que un exorcismo es algo que la iglesia toma en serio. La posesión diabólica es algo que la iglesia toma en serio y no decir, ay, es que está actuando raro, pues hay que echarle un exorcismo. No. Solamente cuando no hay ninguna otra explicación para lo que está sucediendo, entonces la iglesia por prudencia autoriza administrar un exorcismo. Pero si hay la posibilidad de que este sea un caso de enfermedad, de intoxicación, de cualquier otra cosa que sea natural, la iglesia dice no. Atiendan, que lleven a esta persona al médico, lo que necesita es un doctor, no un exorcismo. Lo que necesita es tratamiento médico, medicina, terapia. Llevarlo a confesar, a lo mejor. Ayudarles a que se le den ganas de confesarse. Al médico, o sea, primero. Sí. Porque los muertos no pueden venirse a confesar. Si esta persona hace algo y pierde la vida, ya no puede venirse a confesar. Si la situación es urgente, al médico primero. Porque primero se come que ser cristiano. Pero en el sacramento, en los mandamientos de la iglesia, dice eso de la confesión, también en el sacramento de la extremaunción. Ya no se llama así. No, pues de los enfermos. La unción de los enfermos, sí. Sí, la iglesia manda que nos confesemos por lo menos una vez al año, sí. Pero... Exacto, o sea... Bueno, es que la confesión es la que nos perdona el pecado y la que nos puede sacar al demonio que traemos. Porque si confesamos nuestro pecado, se supone que ya Dios nos ha perdonado y que ya estamos libres de aquel... Pero pecado no es sinónimo de demonio. Lo que la confesión nos perdona son los pecados. No nos saca el demonio. Porque no asumimos que está el demonio adentro. O sea, nosotros somos pecadores que somos perfectamente capaces de pecar por nuestras propias facultades. No necesitamos al demonio para cometer pecados. No necesitamos que el demonio nos ayude. Nosotros solitos podemos cometer pecados muy horribles. No, pues claro que sí. Entonces, la confesión nos perdona los pecados que nosotros cometimos. El demonio no puede cometer pecado por nosotros. Por eso, la posesión diabólica es algo que es muy difícil de entender. Si tenemos un enemigo que es tan inteligente y tan capaz, y cuyo objetivo es la perdición de las almas, y la perdición de las almas se logra porque cometan pecado mortal. Cuando el demonio posee a una persona,
hace que esa persona sea incapaz de cometer pecados. Una persona poseída no puede cometer pecados. Pues ya está poseída, ¿ya para qué? Pero no puede cometer pecados. Si el objetivo del demonio es que uno cometa pecados, el poseer es perder. Cuando el demonio posee a una persona, pierde la guerra. Porque esa persona no es culpable de algo que ella no era consciente. Exacto, no hay plena libertad. Entonces no hay pecado. Oh, ok, ya entendí. Si yo estoy actuando porque el demonio me está obligando a actuar de una manera, entonces no soy yo, es el demonio. el culpable. Y es culpa de él, ¿no? Es culpa de él, no mía. Exacto. Eso es lo que necesitamos aprender, el discernimiento de saber cuándo de veras una tentación me lleva al mal y soy capaz de hacerlo, o cuándo puedo, cómo puedo yo resistir aquella tentación para que no me haga caer en aquel pecado. Pero yo creo que siempre sabemos eso. Siempre Sí. sabemos 100% del tiempo. Hasta un niño chiquito sabe cuando va a hacer una cosa mal y una bien. Y díganme si no. Pregúntale a un niño que haga algo y a poco no va. Y se asoma a ver si lo están viendo. Están Sí, viendo. sí. Porque él sabe que fue algo que era prohibido y decide que lo quiere probar, a ver por qué, ¿no? Entonces siempre estamos conscientes de que lo que voy a hacer está mal, pero yo decidí que lo voy a hacer. Sí, Porque para me que no nació me la digan, tentación por la razón que sea. Y sí, solemos tener una muy buena idea de hasta dónde llegan nuestros alcances, ¿verdad? O sea, es como aquella persona que padece de alcoholismo y pasa por enfrente de la cantina y dice, nomás lo voy a oler. Nomás una. No es cierto que nada más lo vas a oler, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo en que un mejor conocimiento de uno mismo nos va a tener mejor preparados para resistir las tentaciones. Pero pienso que se necesitaría ser una persona muy distraída y a lo mejor culpablemente distraída para no saber de que, ay, es que esto que, esta tiene la posibilidad de hacerme caer en una tentación. Si alguien realmente no se da cuenta de eso, bueno, o sea, uno no puede juzgar, pero yo pienso que muchas veces es que la gente no quiere darse cuenta de eso. Ajá. Sí. Desde la vista, por eso que me decía. Exactamente. Sí, pues yo creo que todos, digo, al menos yo, digo que es la conciencia, ¿no? Algo que Claro, todos tenemos automáticamente te vas a dar conciencia. cuenta si está bien o no está bien. Y como dijo ella, hasta un niño de 3 años se da cuenta. Y si sabemos de qué pie cojea el vecino, ¿cómo no vamos a saber de qué pie cojea uno? Cuidamos al vecino, pero a nosotros. A nosotros no. Entonces ya sabemos de qué pie cojea uno, de ser chismoso. Cuidador de vecinos. Sí, no, eso no está bien. Ok. Entonces, vamos a regresar al tema. Entonces, si alguien anda vendiendo cosas de religiosas que no sea en una tienda de regalos o en una establecida lo más probable es que les esté viendo la cara. Digo que luego uno se va con la rica. Compra lo que te hace exorcizado. Además, acuérdense que Dios no está en las cosas, Dios está en las personas. Dios está en tu corazón. Ya que estamos hablando de eso, una vez una señora dijo que alguien le dijo que si rezaba con un rosario que no estuviera bendecido no valía el rosario. No Pues valía lo que como estaba para qué quieren que valga. Dios, le dijo, no, eso no tiene nada que Dios, ver, que Dios te ve y ve que el rosario no está bendito. y ya si se queda con esa idea en la cabeza porque estaba comprando un rosario o se lo regalan ya en muchos lugares en un velorio, Sí, un no, entierro, no, regalan El el propósito del rosario es solamente que lleves la cuenta de las oraciones. No tienes rosario. Aquí tienes el rosario más bendito de todos. Tenemos benditos. Miren. Cuando Dios te ve rezando con un rosario que no está bendito, Dios no se va a hacer, ay, no te oigo. Mira que Así no es como Dios. dicen, sí necesitamos Ahora, ¿cómo dice? Esta reunión para aprender. Porque Claro, estamos ahora- de plano bien cerca. Ahora, déjenme decirlo, o sea, esa es una deformación de algo que la iglesia sí enseña, sí cree. Cuando tú rezas el rosario,
el rosario puede tener o no asociada a una indulgencia. Si el rosario está bendito, puedes ganarte la indulgencia. Si el rosario está bendecido por un obispo, es indulgencia plenaria. Si está bendecido por un sacerdote o por un diácono, es indulgencia parcial. El Papa es obispo. Entonces, eso sí es lo que enseña la Iglesia, porque las indulgencias son inventos de la Iglesia. Entonces la Iglesia pone las reglas. La Iglesia tiene derecho de poner las reglas de sus propios inventos. Y yo no estoy diciendo que esté mal, que las indulgencias estén mal. La Iglesia tiene la autoridad de inventar cosas. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que Jesús está diciéndole a Pedro es: ustedes tienen la autoridad de inventar cosas que ayuden a la gente a acercarse a la fe. Sean creativos. Entonces las indulgencias son uno de esos inventos de la Iglesia. Entonces la Iglesia pone las reglas. Bueno, pues esa es la regla, pues, o sea, pero si tú rezas el rosario devotamente, no importa que ni siquiera tengas el rosario, puedes llevar la cuenta con los dedos, asumiendo que los tienes completos, sí, porque si no te van a ser rosarios o décadas de nueve Aves Marías. Pero el fruto de la oración lo vas a tener de todas maneras, independientemente de si tienes el aparato o no tienes el aparato. Memo, otra pregunta. ¿Las imágenes sí deben de estar benditas? Misma cosa. ¿La misma cosa? La misma regla. Por aquí había una pregunta antes y luego voy contigo, Carlos. No, pues nomás quería decir algo de la ahorita que dicen de las bendiciones. Ahora que fuimos nosotros allá, pues fuimos a donde nació Jesús, un tal Estrella, y el guía nos dice, no, pues allí van a bendecir todas las cosas que llevan. Entonces, con la gente llevaba sus cosas, nosotros compramos unos rosarios y pues ya llevan, pues no estamos sacerdote que esté bendiciendo, y simplemente tocas la estrella con eso y la creencia es que ya están benditos. Ahora, ¿están benditos o no están benditos? Bueno, nosotros como no llevamos el estrella. Vuelvo a lo mismo. Las bendiciones, como todos los sacramentales y como las indulgencias, son instrumentos que la Iglesia ha dado a los fieles para acercarse a la fe. A lo mejor se oye mal que se diga inventado, pero pues la verdad es que son cosas que la Iglesia ha inventado. Entonces las bendiciones, el bendecir personas, el bendecir objetos, no es un sacramento, no está instituido por Jesucristo, está instituido por la Iglesia. Entonces la Iglesia la Iglesia pone sus reglas. Y si la regla para ese lugar es que las bendiciones se dan por osmosis, es decir, porque le acercas el objeto y ya se le pasa la bendición, pues ¿quién soy yo para decir que la Iglesia no tiene autoridad sobre las reglas de su propio juego? O sea, por supuesto que la Iglesia tiene la autoridad para hacer eso. Pues es lo mismo como cuando se da la bendición con el Santísimo, porque yo el otro día llegué al Santísimo y estaba el Padre y nos dijo a las personas que estábamos ahí, si quieren que les dé la bendición, y fue ella y nos dio la bendición. Entonces, ahí hay una diferencia en que ahí sí está involucrado un sacramento, ahí sí está la presencia de Jesús, ahí sí es Jesús quien bendice y no el sacerdote, pero pues sí, toda la práctica de la exposición y adoración al Santísimo es algo que la Iglesia desarrolló mucho después de Jesucristo. Entonces todo eso es con la autoridad de la Iglesia, no con la institución divina. Porque también hay la bendición con reliquias, entonces También. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. A ver, Pero nada es un más grado como- más alto que una bendición de un sacerdote, o porque es la No, reliquia, es simplemente con la reliquia. Con el Santísimo es Jesús, el Santísimo es Dios. Entonces lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios su bendición. Con la reliquia es de un santo. Entonces lo que estamos pidiendo es la intercesión de ese santo. Y cuando le pedimos la bendición a un sacerdote, a un diácono, o a nuestros papás, o a quien sea, lo que estamos pidiendo es la autoridad o la bendición, la oración, la compañía de la Iglesia, con la autoridad de la Iglesia.
porque nosotros todos somos bautizados, todos somos un pueblo sacerdotal, entonces todos podemos bendecirnos unos a otros. Lo único Carlos. que yo quería... Ah. Carlos primero. Bueno, yo, qué bueno que tocaron eso porque mi amigo que trabaja conmigo me llamó ayer preguntándome, bueno, me dijo, don Carlos, ¿qué pasó? Le digo, tengo una pregunta. Oiga, me dice, ¿usted no me puede regalar, me dice, un San Judas? Yo, no. Digo, ¿regalarte un San Judas? Sí. ¿Por qué? Le digo, es que agarré ahí un trabajito y me dicen de que, me dice, yo le voy a comprar, pero me dijeron allá de que no lo comprara porque no sirve, dice, alguien lo tiene que dar. Y yo le dije, a ver, le dije yo, ¿tú sabes qué es San Judas? No. Y entonces le digo, ¿para qué quieres que traiga una duda? Y no sabe quién es. Entonces, ahí le expliqué un poquito y le dije yo, no, le digo yo, esas son supersticiones. Le digo, te invito a que vayas al grupo de oración para poder, le digo yo, que escuches, porque le digo, todas esas cosas no son mentiras. Entonces, gracias a esta enseñanza, uno puede darle una pequeña guía a esa persona para que no anden creyendo en supersticiones, porque la Biblia lo prohíbe. Entonces, Pero es una buena manera de ahorrarse El costo del San Judas, Pero si ya así no pasa ni nada. sí, es Yo he importante. oído eso, de que alguien, tú no lo tienes que comprar, tú alguien te lo tiene que regalar para que sea el milagro más. Esa sí es superstición. Eso sí no tiene nada que ver con la autoridad de la iglesia. Irma, ¿tú querías decir algo? O lo único que quería preguntar, o sea, aclarar aquí, muchas personas traen objetos a bendecir. Y me ha tocado que vienen y muy desilusionados porque el padre no se los bendijo o porque el diácono no lo pudo hacer. Entonces digo, pero lo tuvo dentro de la iglesia y en la iglesia hubo bendiciones y el objeto estaba ahí, está bendito. No, pero tiene que ser bendito. Pero si el sacerdote es el que dio la bendición, o sea, está... No, pero es que... Ok, entonces venga el próximo domingo y tráigalo. Como el sábado que el padre dijo, ya están benditos y como que ¿verdad? la gente quería que les echáramos bendita y todo. Ya. ¿Qué pasó el sábado? Fueron las primeras comuniones Ah, ok. y les dijo el padre, si alguien trae objetos religiosos, nada más pónganlos así para bendecirlos. Pero yo creo que un señor se acercó y le dice, ya los bendije. Y se quedó Lo el que señor les así, decía, porque y es que nada si más vienen y me lo hizo dicen, así. no señora, pero es que el padre, señor, pero lo tenía adentro, el padre dio la bendición, queda bendito. No, pero es que él no vino y, ay, venga el próximo domingo. Ok, ya entendí. Ya entendí. De una bendición, la autoridad con la que se confiere una bendición es con la autoridad de la oración de la iglesia. Entonces es la oración del que está impartiendo la bendición la que bendice, no el agua, no los gestos, o sea, la oración y la intención. Yo, por ejemplo, cuando me toca celebrar bautismos, yo les digo a la gente, cuando vamos al altar, si traen cosas que quieran bendecir, tráiganselas. Y si no las tienen aquí, no se preocupen, las dejaron en el carro, no corran ahorita por ellas. Allá en el carro les llega la bendición porque Dios está en todos lados. Y si se les olvidaron en su casa, allá también está Dios, allá también le llega la bendición. Y ahorita voy a orar por todos sus objetos devocionales. Entonces, lo que pueda hacer mi humilde oración, que a lo mejor no es mucho, pero lo que pueda hacer mi humilde oración lo va a hacer por la medallita que tengo aquí en la cara y por las velas que se quedaron en la casa de la madrina. Sí, o la imagen de 2 pies que no pudieron traer porque ya no cabían. Esa es nuestra fe, creer, no estar como pensando si se bendició o no, que necesito que le eches, no, es la fe, creer en verdad que sí estamos ahí en ese proceso. Exacto. Últimamente lo que bendice las cosas es nuestra fe. Yo también un día le pedí a un amigo mío que en ese entonces era diácono transitorio, iba a ser sacerdote, pero le pedí que me bendijera un rosario. Y me dice, rézalo una vez y luego me lo traes. Ok, pues ya, el rosario al otro día.
No, pues ya recé el rosario con este. Dice, entonces ya está bendita. Se antoja el medio. Así Ya con se rezarlo está cuando nada más, me ya considera está. Y lo que me dijo es, ¿por qué crees que mi oración vale más que la tuya? Si mi oración va a bendecir este rosario, ¿por qué no tu oración? Y así tú lo bendices cada vez que lo rezas. Pienso que es lo mismo como las personas que piensan que la comunión que les da el sacerdote tiene más valor que la del ministro. Digo, entonces, ¿a quién le dan el valor? A la comunión que están recibiendo, la persona a quien se lo da. Es la misma. ¿Por qué tiene que ser de la mano? Ya hay personas que van y dan toda la vuelta por Para formarse con el padrecito. Se nos olvida que en el bautismo recibimos el sacerdocio, ¿no? Pero la comunión estás recibiendo el mismo Sí, cuerpo. no, por eso. Solo que te la dio la mano del sacerdote, te la dio la mano del ministro. No importa de quién viene. A lo sí. mejor luego la gente, Irma, a lo mejor luego la gente nos fijamos, porque una vez una persona que es ministra de Eucaristía, creo que dice, no sé, dijo que yo no me voy a misa el día que me toca servir, ¿para qué no va a misa todos los domingos? Pero no se Ese debe es fijar en Eso eso, es cosa de es ella, problema porque de ella ella. sabrá si cree que toda la vida está así bien, pues que eso es cosa Pues de le digo, ella. ese Pero a es el veces problema uno que tenemos. piensa yo creo que el sacerdote es más santo pues, que la otra persona. Hay personas que a todos nos conviene que vengan a misa nada más cuando les toca servir. ¿Para qué los queremos ver más seguido? Sí. Oiga, Memo. Lo mínimo indispensable. Sí, hay personas, no muchos, pero hay personas. Entonces, yo no tengo tanto problema con los que dicen eso. Yo no dije nada. No. Yo no Pero- que ese era otro tema. Pero la Eucaristía que recibimos es la Eucaristía que recibimos independientemente de quién la puso en tus manos. No es el quién la puso en tus manos, sino lo que está Lo que puesto está en tus puesto en manos. tus manos. Eso cuando digo, ay, ¿por qué tenemos que valorizar a la persona y no lo que realmente recibes, que es lo que tiene todo el valor? O sea, Eso es un síntoma de que realmente no creemos que en la hostia consagrada está verdaderamente presente el Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Porque si creyéramos eso, nada más importaría en el mundo. Si creyéramos eso, tendríamos fila de espera para comulgar. Es lo mismo con los sacerdotes que van a otras iglesias porque el otro sacerdote ya está allá, ya no está aquí. El sacerdote es, yo vengo a ver a Dios, yo no vengo a ver a No, y aquí que somos como revolving door de sacerdotes, ¿verdad? No nos duran ni 6 meses. Es que es falta de fe. Exactamente. Es falta de fe. Es como ellos que dicen que pusieron ahí por su fe. Ellos Exactamente. creen que se Claro, benefició. claro. Porque así tenés. Bueno, vamos a regresar a nuestro tema. Entonces, Entonces, es la Iglesia y el Espíritu Santo los que nos envían a nuestra misión. Este es digamos, el soporte bíblico de nuestra misión. Entonces, ahora vamos a ver qué dice la Iglesia, cómo se ve esa misión en nuestros días. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo o el numeral 863, dice: toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Entonces, una forma de que la Iglesia es apostólica, ¿se acuerdan que la Iglesia es, en el credo, una católica y apostólica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la Iglesia apostólica? Bueno, la Iglesia dice, hay dos maneras de entender, y no es una o la otra, es las dos. Las dos son ciertas. Entonces, la primera manera es cuando, por medio de los sucesores de los apóstoles, permanecemos en comunión de fe y vida con nuestro origen. Porque somos una iglesia que tiene una historia de un caminar, ¿verdad? Juntos. Que empezó ese caminar el día de Pentecostés. Con los discípulos de Jesús, los que comieron y bebieron y durmieron y caminaron con él. Y lo escucharon, la raíz, exacto. Entonces ha habido un caminar de fe, y mientras permanezcamos a ese caminar de fe unidos con los sucesores de ese primer grupo, que son nuestros obispos, entonces la Iglesia es apostólica. Ahora, dice el Catecismo, hay una segunda manera de que la Iglesia es apostólica, y fíjense lo que dice:
la primera dice, toda la iglesia es apostólica, toda la iglesia, no nada más los curas, no nada más los obispos. Y la segunda también dice, toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Entonces este es el Catecismo de la Iglesia Católica 863, que está a su vez citando un documento que es el decreto del Concilio Vaticano II para el apostolado de los laicos, que tiene un nombre en latín que parece trabalenguas, entonces el nombre es Apostolicam Actuosiatem. Está medio raro, ¿no? Entonces vamos a decir el decreto sobre el apostolado. ¿Okay? Entonces, este artículo del credo, este numeral del credo está basado en el número 2 del decreto sobre el apostolado. El decreto sobre el apostolado sigue en el número 3. Los cristianos seglares. ¿Se acuerdan quiénes eran los cristianos seglares? Nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque somos, bueno, yo no. Sorry. Me choca hacer esto, pero diría una mentira si lo dijera. ¿Se acuerdan de las dos divisiones? Una vertical y otra horizontal, ¿verdad? Vamos a hacerla en el pizarro. Entonces, ¿sí? Arriba tenemos a los ordenados o al clero. Y abajo no están los desordenados, están los laicos. ¿Sí? Ahora, esto es lo que divide esta raya horizontal, divide al clero de los laicos. Ahora, esta raya vertical divide a los religiosos y a los seculares. Esta es una palabra dominguera que simplemente lo que significa es en el mundo. Entonces, ¿cuál es el clero secular? Pues los diáconos permanentes, los sacerdotes, los obispos, ¿verdad? Estos son el clero secular. El clero religioso son los diáconos, sacerdotes y obispos porque pertenecen a una congregación religiosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan del padre Federico que venía de Colombia? De Colombia. Él es franciscano. Entonces él no es un sacerdote secular, es un sacerdote religioso. El padre Joe, que Estuvo aquí también era franciscano. Sí. Entonces ahora, Que franciscanos, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes son los laicos religiosos? Pues los hermanos, las hermanas, los monjes, las monjas, los frailes, todos los que no son ordenados, ¿verdad? Pero que de todas maneras pertenecen a la orden religiosa. ¿Okay? ¿Y quiénes son los laicos seculares? Pues son las personas que no son ordenadas, ¿verdad? Pero que tampoco pertenecen a una congregación religiosa. Es decir, la inmensa gran mayoría de la iglesia. Y a estos se les llama seglares. ¿Ahora sí? Ok, entonces vamos a hablar en esto que queda de los seglares. Dice, los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos en el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Este es el decreto del apostolado número 3. Entonces, fíjense, ¿cuál es el fundamento del apostolado de los seglares? El bautismo y la confirmación. Entonces, ¿para qué sirve la confirmación? Pues aquí ya tenemos una respuesta. La confirmación
nos llama al apostolado. El bautismo nos llama a la santidad. La confirmación nos llama al apostolado. Entonces, si queremos hacer apostolado realmente, auténticamente católico, uno de los pasos que hay que hacer es asegurarnos de haber recibido la confirmación. Y si no lo hemos hecho, pues por eso hay cursos cada año para que los que no lo hicieron en su momento lo puedan hacer ya de adultos. Este domingo van a recibir la confirmación como 80 y tantos jóvenes y como una docena de adultos que se animaron porque quieren trabajar para el Señor y quieren hacerlo al estilo de la Iglesia Católica. Entonces, la confirmación es el sacramento de la misión, el sacramento del apostolado. Por eso les pedimos a los padrinos de bautismo que estén confirmados, porque ese es un apostolado. Entonces, les pedimos que tengan el sacramento de la confirmación para que puedan hacer su apostolado con todas las de la ley. Ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo y robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que era el Espíritu Santo el que mandaba a los apóstoles a su misión? Ok, pues precisamente por eso recibimos el sacramento de la confirmación. ¿Vamos bien? Continúa. ¿Cuáles son los fines del apostolado seglar? ¿Para qué hacemos apostolado seglar? La obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres y mujeres, comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. Por lo tanto, la misión de la Iglesia no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres y mujeres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia. Lo mismo en el orden espiritual que en el temporal, órdenes que, por más que sean distintos, se compenetran en el único designio de Dios. ¿Quieres hacer apostolado al estilo de la Iglesia Católica? No puedes decir, es que yo no soy del mundo. Es que yo no oigo música del mundo. Es que yo no hago las cosas del mundo. Porque también al mundo estás enviado a ir a hacer apostolado. Porque estamos en el mundo. Porque estamos en el mundo. Porque si no quieres estar en el mundo, pues cámbiate de carril, muévete a la izquierda. Pero estás aquí, en el mundo. Entonces no puedes decir, es que yo no estoy en el mundo. No, sí estás. Y decir que no estás es una mentira. Entonces no puedes vivir en una mentira. No, es que yo no voy a esas cosas porque yo no sé si voy a poder resistir las tentaciones. Esa es otra cosa. Que tú tengas un problema con algunas cosas es otra cosa diferente. Y se respeta. Pero esa es responsabilidad tuya. No puedes decir lo que estás haciendo es pecado. No puedes tomar ni siquiera una cerveza porque es pecado. No es cierto, no es pecado. Si tú no puedes tomar una cerveza, se te respeta. Pero ese es tu problema, no de tu hermano, que a lo mejor sí puede tomarse una cerveza sin que haya ningún problema. Pero Es decir, está hablando de una. Sí, o de 2 o de 3 o las que sean. No está hablando No, de de 12 borrachera. ni de 24. Cada quien tiene un nivel de tolerancia al alcohol diferente y este es nada más un ejemplo. Hay quien se puede tomar 1 o 2 o 3 o 6 y no le pasa nada. Hay quien con tomarse media ya anda arrastrándose como cucaracha fumigado. Cada quien tiene una resistencia al alcohol diferente. ¿Qué pasó, Irma? No, pues aquí tengo una que... Por eso mejor no, Pero aquí te va esto, para las gentes esas que se las dan de muy santurrones de que ellos no son del mundo y que señalan con el dedo a los que hacen las cosas que ellos no quieren hacer como si fueran ellos pecadores. Escúchenme bien, también en el YouTube, no es culpa de tu hermano que tú no te puedas aguantar las ganas de ser del mundo.
porque Jesús nos manda a estar en el mundo sin ser del mundo, ¿verdad? Entonces, si tú no puedes estar en el mundo sin ser del mundo, tú eres el que tienes el problema. Y te podemos ayudar. No estoy diciendo que sea tu culpa. No es tu culpa, pero sí es tu problema. No de tu hermano. Entonces, cuídate a ti mismo antes de ir a cuidar a tu hermano. Hay que resolver nuestros problemas Primero, antes de querer resolver los de los demás. Si salen las mascarillas cuando vas en el avión, ponte la mascarilla primero tú y luego le pones al que va contigo. ¿No? Igual, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero todo esto se basa en el amor, porque es mucho más fácil que juzgar. Pero acuérdense cómo va la cancioncita. El que no ama a sus hermanos. ¿No se la saben? No. Válgame Dios, si este es un clásico. Ahora sí. El que no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. A mí también se me subieron las revoluciones como a Carlos. O sea, todavía estuviera cantando si fuera el ritmo que va. Ok. Porque nos estamos llamados al amor, no a juzgar, no a juzgarnos unos a otros. Ahora, aquí hay otro punto importante, las relaciones del apostolado seglar con la jerarquía de la iglesia. ¿Quién es la jerarquía de la iglesia? Los obispos, exactamente. Y en colaboración con los obispos, no estrictamente, pero en colaboración con los obispos, los sacerdotes y los diáconos también. El apostolado seglar admite varias formas de relaciones con la jerarquía según las varias maneras y objetos del mismo apostolado. Lo que quiere decir aquí en la iglesia es que no hay una receta, no tiene que ser de una manera. Hay, por ejemplo, apostolados que están dirigidos por un cura, pero esa no es la única manera. Hay apostolados que pueden estar dirigidos por un laico, asesorados por el cura, o asesorados por un diácono, o sin asesoría. Las relaciones pueden ser diferentes, pero ojo, hay en la iglesia muchas obras apostólicas constituidas por la libre elección de los laicos y se rigen por su juicio y prudencia, o sea, pueden ser dirigidas por los laicos. En algunas circunstancias la misión de la iglesia puede cumplirse mejor por estas obras y por eso no es raro que la jerarquía las alabe y recomiende. ¿Verdad? Hay apostolados que tienen como palanca con el obispo, ¿verdad? O sea, los grupos de Provida y los caballeros de Colón y todas estas cosas, pues son más visibles con el obispo que otros apostolados. Pero ojo, ninguna obra, sin embargo, puede arrogarse el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica. Este es el decreto del apostolado número 24. Nadie puede llamarse un apostolado católico si no tiene el asentimiento, es decir, el permiso del obispo o del párroco, porque el párroco hace o ejerce la autoridad del obispo en la parroquia. Pero si alguien dice, yo voy a hacer mi grupito de oración en mi casa, o voy a rentar una bodega, y ahí voy a hacer mi grupo de oración, ¿verdad? Y le voy a poner al grupo de oración el Ministerio Católico, los Amigos de Cristo. ¿A quién le pediste permiso de hacer un ministerio católico? Si no le pediste permiso a nadie, estás abusando del nombre católico, tu ministerio no es católico. No estoy diciendo que no sea bueno, lo que no es católico. Porque los ministerios católicos se hacen con el permiso de la legítima autoridad eclesiástica. Si es en una parroquia, el párroco. Si necesitas llevarlo al obispo, el obispo. Y hay, claro, apostolados de derecho pontificio, es decir, que es el Papa el que autoriza que se hagan. Cualquier autoridad que sea competente puede dar el permiso, pero si nadie te dio permiso y nada más porque el Espíritu Santo te inspiró, entonces no uses el nombre de católico. Ponle nada más el Ministerio de los Amigos de Cristo. Porque no es, estrictamente hablando, no es católico. Estás abusando del nombre de ser un apostolado católico.
¿Sí, sí está claro? ¿Sí, sí, sí hace sentido? Ok. Penúltimo. Cooperación con otros cristianos y con los no cristianos. Porque ahí está otro asunto. En común patrimonio evangélico y en consecuencia el común deber de testimonio cristiano, recomiendan y muchas veces exigen la cooperación de los católicos con otros cristianos que hay que realizar por individuos particulares y por comunidades de la iglesia, ya en las acciones, ya en las asociaciones, en el campo nacional o internacional. Los valores comunes exigen no rara vez una cooperación semejante de los cristianos que persiguen fines apostólicos con quienes no llevan el nombre cristiano, pero reconocen estos valores. Con esta cooperación dinámica y prudente, que es de gran importancia en las actividades temporales, los laicos rinden testimonio a Cristo, Salvador del mundo, y a la unidad de la familia humana. Número 27. Es decir, cuando hay una oportunidad de trabajar junto con personas que son de otras iglesias o de otras religiones, no hay que tener miedo. Si es por una buena causa, es por una buena causa. Y hay muchas buenas causas en las que otras iglesias nos llevan la delantera. Por ejemplo, antes de la pandemia, el asunto de los homeless aquí en el área de Conejo estaba atendida por varias comunidades diferentes, ¿verdad? Muchas veces nos tocó cocinar y servir la comida en la iglesia metodista los viernes, porque ahí era donde estaba el albergue los viernes, en la iglesia metodista de aquí, que está en la Yancy el Freeway. Y así, cada día de la semana, ¿verdad? El albergue se ponía en una iglesia diferente. A nosotros no nos tocaba porque nosotros tenemos escuela, entonces ahí hay un problema de si vamos a tener aquí a estas personas toda la noche, cuando empiecen a llegar los niños en la mañana, puede haber problemas. Entonces por eso nosotros no podíamos ser albergue, pero podíamos poner personas para ayudar a cocinar y a servir la comida, ¿no? Entonces nosotros nos tocaba trabajar con los metodistas y no había ningún problema, y la iglesia está completamente de acuerdo. Hay que buscar oportunidades de hacer cosas que nos unan mejor que las que nos dividen. Porque no se trata de ir a convencer a los demás que yo tengo la verdad y que ellos están mal. Se trata de anunciar el evangelio y trabajar por la dignidad de la persona. Ese es el apostolado. No pelearse con los que son de otra religión. Ese no es apostolado. Y vuelvo a lo mismo, esto lo van a ver mucho en el internet, de gente peleándose con los evangélicos, peleándose con los testigos de Jehová, peleándose con... Eso no es lo que quiere la iglesia. Cooperación, eso es lo que quiere la iglesia. ¿Sí? Finalmente vamos a hablar un poco de la formación. El apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. Es decir, hay que aprender cosas para poder ser un buen apóstol de Jesucristo, no nada más con gis y buenos deseos, como dice el libro de los maestros. Hay un libro para maestros que se llama así, no solamente con gis y buenos deseos, hay que saber, ¿no? Y dice una formación multiforme y completa, hay que saber de muchas cosas, no nada más de memorizarse versículos de la Biblia, ¿no? La exige no solo el continuo progreso espiritual y doctrinar del mismo seglar, es decir, no solamente es bueno para ti, sino también las varias circunstancias de las cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. Es decir, el aprender, el formarte, el crecer en tu formación, no solamente te va a ayudar a ti, sino también te va a permitir hacer todas estas cosas, ¿no? Porque imagínense a alguien que no sabe de cómo está el asunto, que lo mandan, nazi, ve y da esta clase en el catecismo. Oye, ¿cómo? Pues espérate, si yo nunca he tenido un grupo de niños enfrente, ¿cómo le voy a hacer? Deja tú lo que les vas a enseñar, ¿cómo vas a controlar el grupo? Entonces, para todo se necesita una preparación. Y no nada más es una preparación religiosa, lo que dice es una preparación en muchas dimensiones. Esta formación para el apostolado debe apoyarse en las bases que este Santo Concilio ha asentado y declarado en otros lugares.
Además de la formación común a todos los cristianos, no pocas formas de apostolado por la variedad de personas y de ambientes requieren una formación específica y peculiar. Es decir, no le vas a dar la misma formación al que va a ser catequista, que al que va a ser lector, que al que va a ser ujier, que al que va a trabajar en San Vincent de Paul para la comunidad para los pobres. O sea, sí necesitan una base común. Por ejemplo, aquí en San Pascual todo el mundo tiene que tomar el curso básico, por lo menos antes de la pandemia así era, ojalá que siga siendo así. Sí. Y ya cada quien, ya teniendo el curso básico, que eso es para todos, entonces sí, cada quien va a su propio ministerio a tomar su formación, su preparación. Ese es el número 28. La formación para el apostolado supone una cierta formación humana, íntegra, acomodada al ingenio y las cualidades de cada uno, porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. Número 29. Es decir, no nada más cosas de la iglesia, también tienes que saber cosas del mundo. Porque ¿qué crees? Vives en el mundo y tienes que ser un miembro acomodado a la sociedad, es decir, tienes que vivir plenamente en la sociedad y en la cultura en la que estás. No puedes decir, no, yo aquí, yo vengo de México, yo aquí no como hamburguesas, yo puros tacos. No. Tienes que estar acomodado en la sociedad y en la cultura en la que vives. Y no lo dice el diácono Memo, lo dice el Concilio Vaticano II. Lo dice la autoridad de la Iglesia. La formación para el apostolado debe de empezar desde la primera educación de los niños, pero los adolescentes y los jóvenes han de iniciarse de una forma peculiar en el apostolado e imbuirse de este espíritu. Esta formación hay que ir completándola durante toda la vida, según lo exijan las nuevas empresas. Este es el número 30. Desde chiquitos. A los niños hay que formarlos para esto desde chiquitos. Que se enseñen a servir, a que se enseñen a cooperar, a que se enseñen a ser parte de la vida de la comunidad parroquial. Porque cuando llegan adolescentes y jóvenes no podemos empezar ahí, porque van a decir, estás mal, o sea, yo ya tengo mi vida hecha. Si aún así, empezando desde niños, llegan a jóvenes y nos mandan por un tubo, pues si no los empezamos desde niños, pues con mayor razón. Porque hay que interesarlos. Aquí no dice enderezarlos, aquí dice formación y educación. No, tampoco hay que forzarlos, hay que formarlos. Creo que no estoy pronunciando bien, es formarlos, no forzarlos. Y por último, número 31. Es necesario además educar a los niños para que, rebasando los límites de la familia, abran su alma a las comunidades, tanto eclesiásticas como temporales. Sean recibidos en la comunidad local de la parroquia, de suerte que adquieran en ella conciencia de que son miembros activos del pueblo de Dios. ¿Cómo va a sentirse un niño miembro activo del pueblo de Dios si cada vez que lo traemos a la iglesia, lo sacamos a la mitad a nalgadas diciéndole, cállate chiquillo, cállate chiquillo, cállate chiquillo? Vas a ver llegando a la casa. Y vas a ver. No, yo nunca pensé. Nomás un vistazo y le dice, ok. ¿Cómo se va a sentir un niño bienvenido así? Así no. Por ejemplo, mira, o sea, por ejemplo yo trabajaba 7 días, de lunes a sábado. Me quería levantar mínimo a las 7 de la mañana, día domingo. ¿Y qué hacía mi viejita? A las 4:30 de la mañana, me decía, niño, vaya para misa. No es que quiera, no es que quiera, que yo digo, vaya. O sea, sí se ve que es de fuerza, pero sí, mi abuelo era protestante y ella era católica. Mi abuelo decía, deja el cipote, y yo decía, no, abuela, se me va. Y ahí que usted no entra, que aquí me las paga. O sea, sí se ve feo, pero si no hubieran hecho ese esfuerzo, no sé qué sería. Pienso yo, pues, o sea, siento de que un poquito de que te jalen la pita, sirve, ¿no? Bueno, tiene que haber una disciplina y en tu caso eso fue lo que
más o menos funciona. Más o menos. Pero hay otras maneras. No, no, sí. Hay otras maneras Creo que diferentes. no es regla para todos. A él le funcionó esa, a otros no. A les otros esa. va a funcionar de otra manera. Tengo que tener la capacidad de ver cómo manejo esta situación, cómo convenzo a mi hijo de que a esta clase. Lo que nunca va a funcionar es hacer que la experiencia de venir a la iglesia sea una experiencia desagradable para el niño. O lo que nunca va a funcionar es que vas a ir porque yo dije, pero yo no voy. Eso tampoco Nomás tú. funciona. Voy, te traigo, te dejo en la puerta y nos vemos dentro de una hora. Tengo varios así. Y hay de ti si el padrecito se tarda mucho porque yo no te voy a estar esperando, te vas a ir caminando. Mira, Sí tenemos de esos. fíjate lo que yo al principio, por ejemplo, con Alison, es más, no sé si te fijaste, alguna vez hasta me la puse aquí en el gancho cuando estaba tocando porque quería estar conmigo. Y me dijo su mamá, ¿para qué la llevas? Y que no sé qué, no te dejan tocar. Le digo, usted deje. Agarro, me la chineo, y le digo, me la pongo aquí y ya tú. Pero mi lección no es decir, vaya, no, vamos. Y le digo, le pego un vistazo, le digo, Pero también yo Entonces- vengo y traigo a los míos a las 9 de la mañana, comen su dona y nos vamos y luego ya me vengo muy tranquila a las 12. Claro. Y ellos, me siento con ellos, les doy su librito para que sigan las lecturas y ya. Claro, así es como, Sí, así es tengo como que hacer funciona. las filas, no Pero tengo el que caso es que tiene que ser una experiencia agradable para ellos. Si ellos vienen a la iglesia y tienen aquí experiencia desagradable tras desagradable tras desagradable, van a asociar, la iglesia es donde pasan cosas gachas, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlos, tú en la iglesia ibas y te escapabas de la nalguiza de tu abuelita. Entonces para ti era una experiencia muy agradable de decir, no, yo voy a regresar y no me va a tocar un... la única razón por la que yo no quería ir es porque acababan de matar a un sacerdote, estaba enterrado a la parte del altar menor y se salía él. Entonces yo digo, ay, tarde mañana. Se salía el olor. El olor. Ah, ok. No el padre. Es que en el video no te están viendo, nomás te están oyendo, entonces para aclarar sí, no se salía el sacerdote, se salía el olor del... Entonces, dice, mira, yo trabajaba, amanecía todos los días a las 5:30 de la mañana allá en el monte y yo quería descansar mínimo 6 días, pero yo, no, que se me va para allá. Entonces, cansado de todo que quieras, pero me muero, me va. O sea, una cosa que me diga, vaya, y él me va, y otra cosa que diga, vamos. Entonces, ahora quería terminar Es con esto. mejor, Mi vamos. niña ya tiene 10 años y la otra tiene 9 y ya le digo, ok, se para, se sienta, hace, yo le explico poco a poco y ahora ya no tanto esfuerzo. Y es lo que están en digo, hey, Luis, ya. Entonces a la abuelita tenemos que agradecerle que cada 8 días llega y está bien temprano aquí, imponiendo sus tiempos y todo. Ponemos su veladora a la señora, sí, claro que sí. Entraron las cosas, o sea, Memo, Sí. comentar una pregunta o no sé qué sea. Por ejemplo, si voy con mis hijos, uno o dos o los que tengan, pero estoy yo ahí, están mis hijos aquí, uno en el teléfono, otro en el... ¿Qué es eso? Y uno, yo pues... O sea, ¿cómo? Si tienen la edad de estar con el hacer? teléfono, también deben de tener la edad que hay lugares donde el teléfono sí va y hay lugares donde el teléfono no va. Pero uno, o sea, como, o sea, porque me ha tocado ver que estoy aquí y yo acá en la oración o como sea, y mi hijo aquí al lado con el teléfono. Hay que, sin hacer una escena en la iglesia, porque tampoco vamos a hacer una escena en la iglesia, pero a lo mejor hablar con él después de decirle, ¿sabes qué? Vi que estabas en el teléfono en la iglesia y eso no está bien. Si no puedes estar una hora con tu teléfono en tu bolsa, entonces lo que va a pasar es que El teléfono no viene. el teléfono se queda en la casa o se queda en mi bolsa ¿O en el carro? ya tú o en el carro, pero donde tú no lo puedas tener en ese tiempo en que estamos en la iglesia. En cuanto se acabe la misa, sacas tu teléfono. ¿Verdad? Pero durante la misa no, porque esa hora te estoy pidiendo que se la dediques a la misa. Y es que cuando digo yo que no es lo mismo decirle vete y vamos, no me refiero precisamente a que, ok, lo llevo y vas a hacer lo que se te dé la gana. No, o sea, enseño. estar un ejemplo de cómo vamos a estar y cómo vamos a hacerlo. Porque sí tengo varias personas que dejan a los niños si ellos no están.
O niños que vienen y nos dicen, le digo, ¿por qué no viniste a misa? No estás viniendo a misa. Le dije a mi mamá, pero dijo que ella tenía mucha hueva. Y lo bueno es que Los borrachos y los niños. Siempre dicen la verdad. Entonces digo, bueno, ¿para qué lo trae si luego no pueden continuar con ello? Lo mismo cuando dice, oh, pues ya va a llevar padrinos. Pero el padrino que le busca no comulga, la mamá no comulga. Entonces, ¿Qué le el están niño enseñando? está en contradicción y dice, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No ha de ser tan bueno, ellos no lo hacen. Entonces, seamos coherentes con lo que estamos haciendo, seamos coherentes con lo que quiero que mi hijo vaya aprendiendo. El ejemplo arrasa con... Y yo, por ejemplo, yo lo veo mucho con los bautizos. En los bautizos casi siempre hay primitos, hermanitos, o sea, no nada más son los niños que van a ser bautizados. Generalmente hay más niños. Y yo lo que les digo a los papás es, tu primera responsabilidad como papá o como mamá es con tus hijos, no conmigo. Yo no me voy a ofender si no me pones atención a mí por ponerle atención a tus hijos. Si tus hijos necesitan algo de ti, a lo mejor un poquito de corrección, eso es lo que tienes que hacer primero y después me pones atención a mí. Ahora, también les digo que un niño que se comporta como niño siempre va a ser bienvenido en la casa de Dios. Y los niños están llenos de curiosidad, de ruido, de energía, o sea, y se comportan como tal. O sea, sería normal que un niño de 4 años llegue a la misa y se quede sentado y se quede 1 hora sentado así, poniendo atención en lo que dice el cura. Yo llevaría a ese niño al doctor o al terapista porque algo está mal con ese niño. Un niño se va a mover, te va a preguntar, se va a querer ir a ver, a asomarse a ver qué está pasando allá. Déjalo. No digo déjalo, tú estás acá en el quinto cielo y deja que el niño rebote si puede. No, deja que el niño conozca su lugar, deja que el niño se familiarice con el lugar, deja que el niño se sienta cómodo con el lugar. Y si el niño se quiere dormir, o sea, hay una edad para eso. Si me dices que un niño de 4 años se quedó dormido en la misa, te digo, déjalo dormirse. Si me dices que un niño de 12 años se quedó dormido en la misa, le digo, no lo tengas trabajando a medianoche, pobrecito niño debe de descansar. Dice una diferencia bien grande. De 5 para abajo se la perdono. De 5 para arriba, usted ya sabe que no es blanco y negro. Los niños van aprendiendo todos los días. Entonces, cada niño tiene su ritmo. Cada niño tiene su ritmo. Hay niños que a los 4 años ya pueden estarse 1 hora en la misa poniendo más o menos un poquito de atención. Hay niños que de 7 años no pueden hacerlo. Y no es que esté diferente, no es que sea. Cada niño tiene su ritmo. Pero uno como papá, uno como mamá tiene que tener esa responsabilidad. Todos son diferentes, pero uno como papá y como mamá tiene que tener esa responsabilidad de, si yo voy a traer a mis hijos a misa, ¿qué va primero, el hijo o la misa? El hijo. El hijo. Voy a traer mis hijos a misa. Primero van los hijos y luego va la misa. Primero está la obligación de después de cocina. Exactamente. Yo lo que les dije fue eso, que aquí están en la casa del Señor. Aquí vamos a estar bien. ¿Quieren correr? Cuando termine la misa, corran todo lo que quieran. Entonces, aquí se está quietecita, se para, se sienta, se hinca y sigue. Entonces, por eso fíjate, mira, yo no le dije, rapidito, la dicha, y tu mamá que necesita, se para, siempre para el Padre Nuestro, siempre se para, y va a poner mí, me da la mano. Entonces, o sea, siento de que, digo, no, como te dice, no la traigo así de arrastrar, no. Digo, mira, así. Y dale la mano. Entonces, claro, entonces, primero es tu niña que tu ministerio. Tanto rigidez con el amor, como tú dices, amor y rigidez van a la par. No rigidez, disciplina. Disciplina no, no, mira, igual. Sí. Digo, no, es que las palabras importan. Porque digo, bueno, yo digo, en mi lado calichaba, pues, o sea, a mí me multaban a ver y automáticamente decía, pues, Eran otros días. No, o sea, yo pienso de que si esa raíz tú no la tomas,
Me dijo mi abuelo una vez, el día que se te monten tus hijos en el lomo, ahí me le dice así. Entonces, Yo estoy de acuerdo que haya un entendimiento de que las miradas significan algo, estoy de acuerdo, pero cuando las miradas significan te estás acercando a una golpiza, entonces pero si le pones la cara de todos los amigos a tu hijo, te dicen, ¿cómo quieres ver? ¿Contento? Entonces, por cada eso. piensa. Yo la pensaba. Marta, tenías una Pero, pregunta. Sí, puedes obligar a alguien, por ejemplo, si el niño en ese momento no quiere ir a misa, ¿lo puedes obligar a ir? Pues esa es una pregunta que no te puedo contestar yo, es una pregunta que debes de poder contestar tú. O sea, la disciplina que le has dado a tu niño es tal que tú le puedes dar una orden a tu niño o no. O sea, y si estamos hablando de un niño de 15 años, a lo mejor te digo, si no le puedes dar una orden a un niño de 15 años, pues ok, o sea, pues no se la des, pues, o sea, no pierdas tu tiempo. Pero si me estás diciendo que no le puedes dar una orden a un niño de 8 años, ahí hay algo que no es, o sea, ahí hay un problema de formación, un problema de disciplina, que el niño no está actuando apropiadamente con su edad. Un niño de 8 años debe de saber que es completamente responsabilidad de sus padres y que por lo tanto sus padres son los que tienen que tomar las decisiones, no él. A lo mejor sus padres pueden tener la práctica de escucharlo y decir, a ver, dime tú qué es lo que quieres y yo te voy a decir el resultado. O sea, te quiero escuchar a ti, pero la decisión la voy a tomar yo. Pero un niño que a los 8 años ya sabe decir no, no me puedes ordenar, es un niño al que se le tiene abandonado. Es un niño al que se le tiene descuidado. Es un niño donde a lo mejor no es el niño el que tiene acceso de teléfono, a lo mejor son los papás los que tienen acceso de teléfono y de televisión. O de botella, o de trabajo, o de iglesia. También hay exceso de iglesia. Muy bien. ¿Estamos? Son las 9 en punto. Vamos a ponernos de pie para rezar un Padre Nuestro.